En menos de 60 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Pero muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000 por Radio 1000. Pasaron 5 minutitos de las 13 de hoy. Bienvenida a nuestra invitada, si te parece, Alfredo, porque hoy es el bloque de... Hoy es el bloque de... O sea, de... ¿Cómo de? Claro, este es un bloque especial sobre recursos humanos. Totalmente, sobre recursos todo humanos, capital humano. Así mismo, y la tenemos... Pensé que me estaba haciendo una adivinanza, tipo... No. ¿Verdad, ya, Karina? te entiendo. Parecía... Te entiendo, Alfredo, es viernes, entonces ya estás ahí como para el sábado, domingo. Te entiendo perfectamente. Ya estamos en compañía con Karina Valencier. Valencier, sí. Yo le iba a decir Valencier, pero Valencier. Ella es parte del equipo de Jobs, así que muchísimas gracias, Karina, por estar nuevamente hoy. Bueno, un gusto compartir nuevamente con ustedes en este viernes, como decís, ya sí. De fin de mes encima. Y la verdad que emocionada también con el tema que traemos hoy. Interesantísimo, como aquella vez del salario emocional, que a mí me caló así... Sí. Que podemos escucharlo en el podcast que tenemos. En el podcast, sí, no, ese vale la pena, sobre todo tanto para empleados como empleadores, es muy, muy útil y muy, muy interesante. Y lo que nos trae Karina hoy es sobre las modalidades de trabajo, un sistema laboral que explotó en pandemia. Corregime si no es así, Karina. O sea, llegó la pandemia aquellos finales de marzo, donde se dispusieron todas las medidas restrictivas, las nuevas modalidades de trabajo, el nuevo vivir o modelo o manera de vivir, y la gente se encontró con obviamente una realidad y tenía que ayornarse a esa realidad. Y cuando hablamos de la parte laboral, eso también fue como una suerte de shock y una disrupción más que importante en todo el engranaje de lo que es la parte laboral y de trabajo. Totalmente, así como mencionás, Prince, sin dudas es un quiebre de paradigma muy importante. De eso que entendíamos como las formas de trabajo, ¿verdad?, antes de la pandemia, y si bien ya había algunas insinuaciones de otras modalidades, nunca fueron tan relevantes hasta el momento que nos vimos obligados a tener que incursionar en estas nuevas modalidades de trabajo, que se llaman trabajos remotos, ¿verdad?, o en modalidad remota. Algunos llaman trabajos flexibles porque te permite no necesariamente estar dentro de un espacio físico, sino de manera flexible realizar tu trabajo desde cualquier otro espacio. Y así como mencionás, la pandemia lo que vino es a acelerar quizás estas iniciativas quizás más tenues, y obviamente potenciados también por todo lo que la tecnología nos permite ahora poder incorporar como herramientas de trabajo y que sea efectiva entonces estas nuevas modalidades. Hay como una diferencia ahora, Karina, y corregime también, cuando hablamos de modalidad virtual y también está la modalidad híbrida. Asimismo, dentro de lo que son las modalidades de trabajo, se habla de trabajo remoto. Eso significa el trabajo que uno lo puede hacer desde su casa. También muchas veces implica el trabajo que yo puedo hacer desde cualquier otro espacio, ¿verdad? A veces inclusive hay estos coworkings o estos espacios, o yo puedo estar trabajando desde el shopping o desde una cafetería, ¿verdad? Entonces, y obviamente también se refiere a todo esto que a mí me permite trabajar de manera mucho más flexible. Entonces yo trabajo desde el celular, o trabajo desde la tablet, o trabajo desde la computadora. Entonces todo eso se vino a llamar como trabajo remoto, o trabajo flexible muchas veces. Y dentro de eso la modalidad más conocida es la que vos acabas de mencionar, ¿verdad? Que es esto de decir, el dilema o no más que dilema, sino la posibilidad de estar físicamente en la oficina o estar en la casa, el famoso home office. Y lo híbrido, que es lo que mencionaste, es cuando yo combino ambas modalidades. Entonces yo digo, una parte del tiempo lo voy a hacer en mi casa y una parte del tiempo lo vamos a hacer en la oficina. Y esto tiene sus ventajas, ¿verdad? Y sus desventajas, ¿verdad? Entonces, un poco es explorar en estos minutos cuáles son aquellas ventajas que hoy tiene el trabajo en casa y cuáles son las ventajas que tiene hoy estas modalidades. Yo por ejemplo, Karina, si me pongo así como empresario y digo,
vengo desarrollando un sistema normal de trabajo en la oficina, donde están todos los empleados ahí. Bueno, de repente por la pandemia sí, nos vimos forzados. Hoy en día ya, Dios mediante, no hay tantos esos peligros. Y si analizo mi oficina como un costo fijo, ¿verdad? Como una máquina que tiene que funcionar, digamos, una máquina industrial 24 horas, 7 días de la semana. Bueno, mi oficina no va a funcionar así, funciona 8 horas, 5 días a la semana y tiene un costo fijo. Y bueno, y al dar esa flexibilidad, de repente es como que no le estoy sacando jugo a ese espacio, a ese alquiler que tengo o a ese inmueble que se deprecia también con el tiempo. O sea, del punto de vista del costo ya me genera ya les quiero ver todos juntitos, por ejemplo, ahí, porque así por lo menos optimizo mi oficina. Okay. Es una pregunta, por ejemplo, así. Genial. Y la mirada contraria es, si hoy tenés que alquilar 2 pisos, ¿verdad? Teniéndole a todos en la oficina, ¿qué pasa si alquilamos uno y mitad del equipo está un día, mitad del equipo está otro día, o una semana sí, una semana no? Entonces, uno de los principales beneficios que traen las modalidades híbridas, voy a hablar de las híbridas, justamente es que permite una optimización en el costo del empresario que puede hacer este cálculo que vos decís, bueno, gasto menos luz, gasto menos metros cuadrados de oficina, gasto menos electricidad, ¿verdad? Entonces, esa es una mirada positiva si le damos la vuelta, ¿verdad? Y el gran desafío ahí es poder justamente optimizar estos espacios, ¿verdad? Y decir, ok, ¿quiénes van a venir? ¿Cuánto? ¿Quiénes son aquellos puestos que a lo mejor no pueden irse a una modalidad remota? ¿Y cuáles son puestos que sí pueden ir a una modalidad remota? Entonces, eso me lleva a un segundo punto en este análisis que vos planteas. Yo como empresario también tengo que entender, o analizar, mejor dicho, no todos los puestos pueden hacer híbrido o home, ¿verdad? Es decir, en una fábrica que necesita del proceso manual, y obviamente que no es aplicable la modalidad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la aplicación de esta modalidad, entendemos que hay un análisis previo de que hay empresas que por el tipo de roles que tiene o el tipo de implicancia que tiene en sus procesos de trabajo, no van a ir a una modalidad remota o es muy difícil que lo hagan. Pero después queda el rango de empresas que sí, a través de una mejora tecnológica, pueden plantearse estos desafíos, decir, ¿por qué tener a todo el equipo si yo puedo hacer combinaciones? Y que tienen ventajas, como te digo, para el empresario y también tiene ventajas para el colaborador. Y cuando hablamos de esas ventajas para el colaborador, Karina, podemos describir cuáles serían, por ejemplo, eso. Imagino que lo primero es, voy a manejar mi tiempo, pero ahí yo te diría otra pregunta, ¿verdad? Ese es el temor del empresario, ¿verdad? El nivel de productividad de su empresa. O sea, tenés una disyuntiva ahí medio... Así mismo, bueno, ese es así el punto crítico, le diste al tema, Prince. Totalmente. Por un lado, para el colaborador, esto implica el manejar su tiempo, el gestionar su tiempo. Y lo que se ha demostrado es que realmente cuando se acostumbran a tener esta rutina de trabajo en casa, son mucho más productivos, porque tienen más tiempos de foco, menos distracciones, ¿verdad? Obviamente podemos hablar de las distracciones propias de un entorno de... O sea, en la casa uno tiene menos distracciones. Menos distracciones laborales. Es decir, vos estás en tu oficina y entra gente, te vas a una reunión, es decir, ese tipo de distracciones que tiene que ver con el entorno laboral. No, por eso te digo, después vamos a hablar de las distracciones o otro tipo de situaciones que se dan en la casa. Yo puedo contar un testimonio de... Sí. ¿Por qué me miras a mí? No, ¿Escuchaste la vocecita de Benja? Sí. Escuchaste la vocecita de Benja. Pero sí, entonces, hay estos lapsos de foco que te permiten, porque no estás, vamos a decir que sumergido en todas las otras distracciones, y hablo laborales, de tipo oficina, ¿verdad? Del tipo, estas situaciones que se dan cuando uno está en un ambiente físico. Obviamente también para el colaborador tiene un tema de un manejo de tiempo, una relación de manejo de tiempo familiar, laboral, mucho más equilibrada, por llamarlo de alguna forma, contando luego desde los tiempos de traslados. Así ¿verdad? El cansancio de estar 45 minutos, una hora, en mi caso para cruzar el puente Ñuguazú y llegar a Luque, ¿verdad? Sí.
Y también, por otro lado, representa un costo que el colaborador se ahorra justamente por el traslado, ya sea ómnibus o combustible, y hasta también la vestimenta, porque con que tengas los famosos memes que salen, ¿verdad? Que están la parte de short, arriba, zapatilla, ¿verdad? sí. Pero también te permite una vestimenta más casual. Más cómoda. Ahora con los filtros de fondo también uno no hace falta que tenga un entorno de mucha visibilidad, de aspecto lindo en la casa, se pone un filtro por atrás y lo puede manejar, ¿verdad? Entonces, para el colaborador tiene estas implicancias de costo, de tiempo, de calidad de tiempo, de menos cansancio, y obviamente eso muchas veces hace, o lo que dicen también los estudios, es que una vez que vos lográs manejar las circunstancias de la casa, tus tiempos son más productivos, o tenés más tiempo de poder enfocarte. Entonces, para el colaborador tiene estas ventajas. ¿Qué pasa con el empresario, o cuál es la mirada del empresario? Para el empresario también, como hablamos, tiene una ventaja de costos, ¿verdad? Y también tiene una ventaja, obviamente, en cuanto a lo que es retención y motivación, porque hoy cada vez se busca esta flexibilidad híbrida de poder hacer parte del tiempo en casa y parte del tiempo en la oficina. Ahora, la preocupación del empresario es cómo le controlo, ¿verdad? Esa es Claro. cómo controlo lo Así que mismo. hago. O sea, básicamente, quizás para enfatizar nomás, Karina, es como Sí. que de algo forzado, de algo no previsto ni planificado, generó un impacto importante, digamos, en las personas, y por lo tanto es como que se demostró que este sistema rinde y que tiene beneficios para ambas partes. Por lo tanto, hay un anhelo, digamos, de tener también o recuperar en parte ese espacio, ¿no? Vino para quedarse ese tema del... Yo creo que sí. O sea, toca fibras ya en las personas, Totalmente, ¿verdad? Aparte de la pandemia trajo vamos a decir, muchos análisis reflexivos de dónde quiero estar y en dónde quiero poner mi tiempo, ¿verdad? También Así a es. nivel familiar, a nivel de... Pero volvamos un poco a este tema de esa angustia que muchas veces representa decir, no sé lo que está haciendo, o no sé lo que está, ¿verdad? Y ahí es donde el cambio de paradigma se hace desde la forma de gestionar equipos remotos, ¿verdad? Antes yo tenía la facilidad de estar cerca, entonces decirle, hace esto, hace otro, no, así no, así. O sea, había como una relación, a veces hasta de micromanagement, decimos nosotros, ¿verdad? De estar mucho ahí en la tarea. Cuando yo me veo una modalidad como esta, me obliga a mí como jefe a primero tener una mejor comunicación como equipo, porque yo no puedo decirle a cada rato lo que tiene que hacer. De alguna manera tengo que comunicarle el proyecto, la situación, el resultado que quiero, ¿verdad? Por lo tanto, me obliga a mí también a planificar de una manera diferente. Me obliga a ser muy claro en lo que pido y en la forma en que pido, ¿verdad? Así, cuáles son las condiciones en las que yo quiero que se haga el trabajo, ¿verdad? Cuáles son los tiempos que va a tener este trabajo, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos que quiero con este trabajo? Entonces, me obliga también a mí como jefe a hacer una bajada, de sacar de mi cabeza la forma que yo quiero que se hagan las cosas y ponerlo en una estructura de objetivos, ¿verdad? De indicadores, de forma de medir lo que quiero que el equipo tenga como resultado. Cuando eso se da, en realidad llegamos a un punto que hablábamos un poco la vez pasada con el tema de salario emocional. Deja de ser tan relevante, no digo que no es relevante, digo que deja de ser tan relevante el control de la hora, porque yo lo que empiezo es a ver el resultado o el cumplimiento de indicadores. No sé si les hace sentido. Totalmente, es un cambio de paradigma, primero diría personal, porque creo que ahí como empleador o jefe uno debería meditar, digamos, también cuál es mi estilo de liderazgo, ¿verdad? Y prácticamente pasás de tener un control de utilidad por hora, digamos, utilidad por producto. Uh-huh. Entonces no importa si él le llevó 1 hora o 8 horas, pero cumplió ese objetivo, ¿verdad? Así mismo, la verdad que te ayuda
planificar mucho mejor, a entender mucho mejor los tiempos, los procesos. Para eso que a veces no nos gusta meternos un poco que son los procesos, son las formas, ¿verdad? A clarificar, ¿verdad? Entonces, esto de tenerle a alguien remoto o a alguien lejano, lo que me impide es que yo esté como que controlando a cada paso lo que está pasando, y me obliga, así como dijiste, a repensar un poco en mis formas y a planificar definitivamente de manera diferente, ¿verdad? Eso es un poco lo que les mencionaba hace unos segundos. Es decir, de que esté todo en mi cabeza, a pasar a ponerlo a un documento o a un entorno compartido donde todos sepamos lo que tenemos que hacer, cómo se va, cómo queremos, cómo vamos a trabajar, y que cada uno se pueda enfocar en esos objetivos que tiene claramente definidos y comunicados. Cuando hablas de indicadores de medición, Karina, para este tipo de modalidad, ¿hay un manual o eso se va adaptando de acuerdo a las necesidades, vamos a decir? Y se va adaptando de acuerdo al tipo de trabajo. Yo voy a volver un poco a lo que hablábamos del tipo de trabajo. Ya acordamos que hay roles que pueden ir, y hay roles que no pueden ir a home office. Por ejemplo, voy a dar otro ejemplo. Roles que manejan mucha documentación física, todo, es muy difícil, no se va a ir con todos los biblioratos a su casa y va a venir otra vez, ¿verdad? O sea, entonces, dentro de este entendimiento de aquellos roles que sí son factibles de llevarse a una modalidad híbrida, ¿verdad? Una modalidad home, cada trabajo tiene su forma o sus indicadores. Por ejemplo, si yo trabajo en términos de proyectos y yo tengo las actividades dentro de un proyecto, esas actividades tienen fechas límites. Entonces digo, mira, Karina, vos para el viernes tenés que presentar, no sé, el cronograma de ejecución del plan de, voy a decir algo muy mío, ¿verdad? El plan de liderazgo de tal empresa. Y llega el deadline y lo tengo que presentar, ¿verdad? Entonces, otros indicadores a lo mejor son un poco más medibles. Cantidad de visitas, cantidad de llamadas telefónicas, son los más comunes, como muy altamente medibles. Cantidad de propuestas entregadas, cantidad de contactos, ¿verdad? Entonces, ahí en el mundo del desempeño, en el mundo del trabajo por objetivo, se empieza a hablar mucho del entregable más que de la tarea. La tarea es todo lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Y después está un producto final de eso que es un entregable. Entonces, como yo no tengo un control directo sobre la tarea, así al ladito, ¿verdad? Porque no estoy viendo todo lo que está haciendo, justamente, lo que yo me enfoco es en definir el criterio del entregable. A mí lo que me interesa es que el entregable esté bien. Entonces, esta modalidad híbrida también trae un cambio de paradigma para ese jefe o para ese líder que tiene que aprender a entrar a trabajar dentro de estas perspectivas y también a confiar. Por sobre ¿verdad? todo. Yo creo que también a confiar. Claro. Confiar en la honestidad de su subalterno, ¿verdad? Porque uno puede decir, trabajando desde su casa, sí, estoy haciendo este trabajo que me encomendaste, pero en realidad puede estar haciendo otra cosa, atendiendo algunas necesidades de la casa, pero el empleador tiene que saber que sí le va a cumplir en el tiempo que le estipuló, ¿verdad? Y se muestra al final eso. Así mismo. Es difícil pensar que si yo estoy en mi casa, por ejemplo, y tocan el timbre, no me voy a ir, no me voy a bajar a atender. Por si tenés hijos, me voy a bajar a atender. O sea, es ilógico pensar que no lo voy a hacer. Ahora, ¿cómo yo mido o cómo eso impacta en el resultado que yo tengo que entregar? Ahí es donde yo entro en una conversación diferente con el colaborador. Y ahí entramos en un tema que es apasionante y que sin duda lo vamos a tocar en este ciclo de charlas, que es cómo yo gestiono el desempeño, ¿verdad? Pero si volvemos por lo que estábamos hablando, a mí lo que me importa es que al final del día vos me envíes la planilla que acordamos que me ibas a enviar. Así mismo. Y ahí, Karina, también quizá un tema, no es solamente la comunicación empleado-empleador, digamos, muchas veces con el equipo también es, creo, todo un desafío, desde una ausencia de canales hasta una exageración de repente de que el WhatsApp, tu teléfono es privado, mails, cuentas, grupos, Dos temas fundamentales de lo que me acabas de comentar. Lo primero es, sin dudas,
por eso hablamos de ambientes híbridos. O sea, la recomendación también no es un 100% home office o trabajo en casa, o la verdad un 100% oficina, ¿verdad? Lo ideal es más, estamos hablando de la combinación, justamente por esto que comentás, porque hay canales que funcionan para algunas cosas, pero no funcionan para otras, o por lo menos está bueno que sean complementarios, ¿verdad? Entonces, las reuniones por cualquiera de los medios tecnológicos, reuniones virtuales o este tipo sirven para trabajar temas a lo mejor más operativos, más de coordinación, más de respuestas rápidas. Pero si yo voy a trabajar un tema a lo mejor más de calidad o de desempeño, o tengo que manejar una situación conflictiva, y la verdad que la modalidad presencial sigue siendo la mejor forma, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros decimos es aprovechemos los días que sí vas a estar en la oficina y agendemos esas reuniones para donde toquemos esos temas de manera presencial. Y lo que se pueda manejar operativamente se maneja virtual. Entonces, también hay un reanálisis de los canales y cómo voy a manejar la virtualidad para ser más efectiva en la coordinación de tareas. Y tiene otro aspecto que es el relacional. ¿Por qué la gente, si vos ves las encuestas, la gente tampoco no se quiere ir a estar 5 días a la semana o 6 días a la semana en su casa? Porque necesita esa vinculación con el colega, o sea, con el compañero, ese espacio a veces tener definido, un espacio de oficina, un horario, ¿verdad? Entonces también tiene sus ventajas la presencialidad, el estar en oficina, sobre todo desde la transmisión de los vínculos, de este espíritu de la empresa, ¿verdad? La famosa cultura de la empresa, la manera de hacer las cosas. A veces si algo no me queda claro, esa es la oportunidad donde yo estoy con el jefe más de cerca o con los compañeros. Entonces, sin duda son elementos que aportan a que lo híbrido sea la modalidad más sugerida. Y el otro punto de la comunicación, Alfredo, que mencionaste es, y las empresas han empezado a tomar algunas medidas simpáticas, digo, en relación a esto, es cuándo se acaba el tiempo de oficina cuando estás en virtual. Entonces, si yo recibo un WhatsApp a las 10 de la noche, ¿estoy obligada a contestar sí o no? ¿Verdad? O a cuántos grupos, o sea, a qué grupos yo realmente voy a ser incluida o no. Entonces también empieza a haber, vamos a decir que como un cuidado de por qué medios y en qué momentos yo estoy haciendo un contacto con el colaborador, y también del colaborador es ser un poco más celoso quizás de sus espacios personales y sus espacios familiares. De hecho, hay una normativa que rige en Paraguay, Karina, que se creó en vista a este nuevo sistema de trabajo y que avala ese tipo de cuestiones, mismo, ¿verdad? De derechos y obligaciones de ambas partes. Claro, de repente es muy teórico, digamos, salvo que se complicó todo a ejecutar eso. No, a ejecutar a la mitad. Que se pensó a la mitad de guardar, ¿verdad? Ya tenía un pie afuera, más o menos. Y por supuesto. O sea, una ley medio... Como muchas de las leyes, ¿verdad? Pero bueno, se pensó eso. Claro. Pero es interesante porque, insisto, más allá del marco reglamentario, es una necesidad que se ve. Entonces también hay mucho impulso desde el mundo de las empresas de respetar estos horarios, de cuidar este equilibrio vida-trabajo, de seguir manteniendo esta calidad, ¿verdad?, de relacionamiento con el colaborador, ¿verdad? Y finalmente, Karina, esta es mi última pregunta porque lamentablemente ya llegamos al punto final del programa, pasó rapidísimo. Esta modalidad, como ya te planteaba Alfredo, vino para quedarse, y cómo tomó el país o los empresarios de Paraguay, porque recordemos que hacer cambios tan drásticos como eso cuesta muchísimo, y más en un país donde una cultura es un tanto cerrada, ¿verdad? Totalmente. Ok. La tendencia a nivel mundial es una tendencia que vino para quedarse, ¿verdad? El modelo híbrido. Quizás a nivel país lo que pasó es que apenas se fueron levantando las restricciones, automáticamente tuvimos ese instinto de irnos todos, volver todo a lo conocido, ¿verdad? A que era como antes, ¿verdad? Y yo creo que hoy nos manejamos en ese rango, ¿verdad? Aquellas empresas que dicen, no, yo tomo la decisión de realmente no incorporar esto como una modalidad de trabajo,
¿verdad? Hay empresas que dicen, lo incorporo, pero como un beneficio. ¿Qué significa? Si eventualmente tengo mi hijo enfermo, ¿verdad? Y la enfermedad no es mía, la enfermedad es de mi hijo, Así es. ¿verdad? Pero si ese día yo tengo posibilidad de quedarme en casa y combinar mis actividades, entonces, así que doy pie a estos espacios que hablábamos de equilibrio, ¿verdad? Entonces, que lo mantienen como un beneficio. Y entraría dentro del salario emocional que habías mencionado. Exactamente. Y después están las empresas que dicen, nosotros vamos a incorporar un sistema híbrido, y hay como vamos a decir, como un acuerdo de decir, ok, ¿cuántos días a la semana vas a trabajar en casa y cuántos días a la semana vas a estar en la oficina? Y eso ya se acuerda y ya se gestiona de esa manera. Se gestiona los escritorios, los espacios de estacionamiento, las reuniones, todo ya se va gestionando en función de quiénes están o no para ese día en oficina, ¿verdad? O quiénes están en su casa. Entonces, vamos a decir que hoy la implementación de la modalidad se queda un poco en nuestro país está entre esos tres aspectos. Sin embargo, yo sí quiero señalar de que es y va a ser cada vez más una moneda importante de retención, de fidelización, de atracción de este talento, de este colaborador, el tener estas modalidades flex, estas modalidades híbridas o estos aspectos flex. O sea, eso no me cabe la menor duda. Y ahí podríamos abordar en otro capítulo la generación que exige o que necesita ese tipo de incentivos, Karina, porque estamos hablando, y creo que ya lo mencionamos en el salario emocional, es ese tipo de incentivos o de conjunto de cosas que le motivan para quedarse. Totalmente, inclusive yo te diría que más allá de la generación, lo flex es la nueva moneda de salario emocional. Karina, un gusto tenerte hoy. Igualmente, un gusto compartir nuevamente con ustedes. Estábamos con Karina Belencier, ella es parte del equipo de Jobs, hablándonos sobre las modalidades de trabajo. Y le recordamos a la gente que este capítulo lo pueden encontrar en Economía 1000 en Spotify. Así es. O en las redes de Jobs también. También, pues. claro, lo compartimos. La gente puede entrar tienen una página web, ¿verdad, Karina? Totalmente. Y en las redes también. Tenemos una página web, tenemos redes sociales y por supuesto también tenemos nuestro canal de Spotify. Cierto. Con muchos de estos temas debatidos. Estos temas ¿Cómo lo encuentran? ¿Como Jobs? Como Jobcast. Como Jobcast. Jobcast. Así mismo, Jobcast. Muy interesante el nombre. Karina, un gusto, que tengas un feliz fin de semana. Igualmente para ustedes, muchísimas gracias. Gracias. 35 minutos pasaron de las 3, vamos a un breve corte y enseguida regresamos. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a 1000, de la mano de MF Economía e Inversiones y Radio 1000.